Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En esta ocasión haremos una revisión exhaustiva sobre la diabetes insípida, un trastorno infrecuente pero clínicamente crítico de la homeostasis hídrica. A lo largo de esta sesión, analizaremos los paradigmas fisiopatológicos que rigen esta entidad, con un énfasis particular en las recientes actualizaciones diagnósticas avaladas por la literatura contemporánea, notablemente la revisión de Flynn y colaboradores publicada en Frontiers in Endocrinology en 2025. Exploraremos la transición histórica del diagnóstico y las innovaciones terapéuticas que están redefiniendo el abordaje clínico de la poliuria hipotónica. Nuestro análisis se estructurará en 5 ejes fundamentales. Iniciaremos con una disección de la fisiopatología del eje neurohipofisiario y la regulación mediada por la hormona antidiurética. Posteriormente, abordaremos la etiología y clasificación de los fenotipos patológicos. En tercer lugar, nos sumergiremos en el cambio de paradigma diagnóstico, destacando el rol emergente de la copeptina. A continuación, desglosaremos los algoritmos de abordaje terapéutico. Y finalmente, discutiremos el manejo agudo y crónico de la hipernatremia en el ámbito intrahospitalario. Para comprender la patogenia de la diabetes insípida, es imperativo revisar la regulación de la homeostasis hídrica. Ante un estímulo osmótico, el hipotálamo sintetiza la arginina vasopresina, o ADH, la cual es secretada por la neurohipófisis. En el riñón, la ADH se une a los receptores V2 en la membrana vasolateral de las células principales del túbulo colector. Este receptor acoplado a proteína G, activa la adenilato ciclasa, incrementando los niveles de AMP cíclico. Esta cascada de señalización intracelular activa la proteína quinasa A, PKA, induciendo la translocación apical de los canales de acuaporina 2, AQP2, permitiendo así la reabsorción de agua libre a favor del gradiente osmótico medular y la subsiguiente concentración urinaria. Cualquier disrupción en esta intrincada vía genera el rasgo clínico distintivo de la enfermedad: la excreción masiva e inapropiada de orina hipotónica. La enfermedad se dicotomiza en 2 fenotipos principales. Por un lado, la diabetes insípida central, caracterizada por una deficiencia cuantitativa en la síntesis o secreción neurohipofisiaria de ADH. Por otro lado, la diabetes insípida nefrogénica, definida por una resistencia tubular periférica a la acción de la ADH, secundario a defectos en el receptor V2 o en los canales AQP2. Es crítico destacar que, si se compromete el mecanismo de la sed, como ocurre en la diabetes insípida adípsica, la morbimortalidad se eleva drásticamente debido a la deshidratación severa. El espectro etiológico de la diabetes insípida central es predominantemente adquirido. Hasta un 36% de los casos se atribuyen a etiologías traumáticas o posquirúrgicas, clásicamente tras resecciones transesfenoidales, donde puede observarse una respuesta trifásica característica: choque axonal, liberación descontrolada y depresión de reservas de ADH. Las neoplasias, como los craneofaringiomas y germinomas, representan otra causa sustancial. Procesos infiltrativos e inflamatorios, incluyendo la hipofisitis linfocítica y la histiocitosis de células de Langerhans, también comprometen el tallo hipofisiario. Menos frecuentemente, identificamos mutaciones genéticas autosómicas dominantes, como aquellas que afectan el gen del precursor de la neurofisina 2. En contraste, la etiología de la diabetes insípida nefrogénica presenta un perfil divergente, siendo la iatrogenia farmacológica la etiología predominante. El litio es el agente nefrotóxico clásico, induciendo diabetes insípida nefrogénica en hasta el 55% de los pacientes crónicos, mediante la regulación a la baja de la expresión de la AQP2. Las alteraciones metabólicas severas, específicamente la hipopotasemia profunda y la hipercalcemia, también alteran la capacidad de concentración medular. A nivel estructural, enfermedades infiltrativas como la amiloidosis comprometen la arquitectura renal. Finalmente, las bases moleculares congénitas incluyen mutaciones recesivas ligadas al cromosoma X en el gen AVPR2 y mutaciones autosómicas en el gen de la AQP2. Clínicamente, la tríada cardinal comprende poliuria hipotónica, nicturia y polidipsia compensatoria. Definimos poliuria como un volumen superior a 3 litros al día en adultos, o más de 50 mililitros por kilogramo de peso. Si el mecanismo central de la sed permanece intacto, y el paciente tiene acceso irrestricto al agua, los niveles de sodio sérico tienden a mantenerse dentro del límite superior de la normalidad. No obstante, en la población pediátrica, el fenotipo clínico puede ser insidioso y atípico, presentándose con vómitos, constipación y un marcado retraso del desarrollo ponderal derivado de la deshidratación crónica.
Procedemos ahora al análisis detallado de los algoritmos diagnósticos. El primer paso ineludible ante la confirmación de poliuria es excluir causas de diuresis de solutos, como hiperglucemia severa o uso de manitol. Posteriormente, se evalúa la osmolaridad plasmática y el sodio sérico simultáneo. Si el paciente presenta un sodio menor o igual a 135 milimolas por litro, asociado a una osmolaridad plasmática inferior a 280 miliosmolas, el diagnóstico apunta irrefutablemente a una polidipsia primaria, dada la hemodilución persistente. Por el contrario, un sodio igual o superior a 146 milimolas por litro en presencia de orina hipotónica confirma el estado de diabetes insípida, indicando una incapacidad absoluta para concentrar la orina ante la hipertonicidad sistémica. El verdadero reto clínico surge cuando el sodio basal es estrictamente normal, entre 136 y 145 milimolas por litro. Esta zona gris requiere de manera imperativa una evaluación funcional dinámica adicional. Históricamente, la evaluación dinámica se ha sustentado en el test de privación hídrica. Este algoritmo dicta que, tras la restricción estricta de líquidos, una elevación de la osmolaridad urinaria por encima de 800 miliosmolas diagnostica polidipsia primaria. Si la orina permanece hipotónica, se administra desmopresina exógena. Un incremento mayor al 50% en la osmolaridad urinaria sugiere diabetes insípida central, mientras que una respuesta nula o inferior al 15% diagnostica el fenotipo nefrogénico. Sin embargo, este algoritmo presenta fallos fisiopatológicos sustanciales. La polidipsia primaria crónica induce un lavado del gradiente osmótico medular renal y una regulación a la baja de las acuaporinas, atenuando la respuesta a la desmopresina. Esta contradicción clínica difumina los límites diagnósticos, haciendo que la polidipsia primaria y la diabetes insípida central parcial sean frecuentemente indistinguibles mediante este método clásico. Es aquí donde la endocrinología moderna ha experimentado un cambio de paradigma crucial. Dado que la ADH es inherentemente inestable e indetectable de forma fiable en plasma, la copeptina, el péptido C terminal de la provasopresina, cosecretado equimolarmente y altamente estable, ha emergido como el biomarcador subrogado de elección. El algoritmo actualizado dicta lo siguiente. Un nivel de copeptina basal superior a 21.4 picomolas por litro, diagnostica diabetes insípida nefrogénica, con una especificidad del 100%, evidenciando un eje neurohipofisario hiperactivo, intentando superar la resistencia periférica. Si los niveles son menores, se procede a un estímulo osmótico riguroso mediante la infusión de solución salina hipertónica, elevando el sodio por encima de 150 milimolas. Bajo este estrés osmótico agudo, una copeptina estimulada menor o igual a 4.9 picomolas por litro confirma un fallo en la síntesis, diagnosticando diabetes insípida central, con una sensibilidad superior al 93%. Por el contrario, un valor superior a 4.9 descarta la deficiencia neurohipofisiaria, confirmando una polidipsia primaria. En cuanto al abordaje terapéutico, la piedra angular para la variante central es la terapia de reemplazo con desmopresina, un análogo sintético modificado estructuralmente mediante la sustitución por levoarginina, para eliminar su actividad vasopresora y prolongar su vida media. La dosificación debe iniciarse de manera cautelosa, preferentemente con dosis nocturnas, con el objetivo primario de mitigar la nicturia y restaurar la arquitectura del sueño. El riesgo iatrogénico más crítico es la inducción de intoxicación hídrica e hiponatremia eubolémica secundaria. Por ende, la regla de oro clínica es el retraso u omisión intencional de 1 a 2 dosis semanales. Este cese temporal permite una acuaresis protectora, depurando el agua libre retenida y previniendo caídas catastróficas en la tonicidad sérica. El abordaje de la diabetes insípida nefrogénica es inherentemente más complejo al no responder a la terapia de reemplazo convencional. El primer paso es la corrección etiológica, como la suspensión de litio, aunque la reversibilidad del daño tubular crónico es variable. Se implementa una restricción osmótica dietética estricta, limitando las proteínas a menos de 1 gramo por kilo, y el sodio a menos de 100 miliequivalentes diarios para minimizar el volumen de solutos que obligatoriamente deben excretarse. Paradójicamente se utilizan diuréticos tiacídicos. Estos agentes inducen una leve contracción de volumen intravascular, que desencadena un aumento compensatorio en la reabsorción proximal de sodio y agua, logrando reducir el volumen urinario distal hasta en un 50%. En los casos de diabetes insípida nefrogénica parcial, dosis suprafisiológicas de desmopresina pueden ofrecer un beneficio clínico marginal. El avance en la patogenia molecular ha develado que el 90% de los casos de diabetes insípida nefrogénica congénita resulta de receptores AVPR2 mutados que, por un mal plegamiento tridimensional,
quedan retenidos en el retículo endoplasmático. Esto ha abierto la puerta a terapias de vanguardia. Las chaperonas farmacológicas, como los bactanos en dosis subtotales, se unen al receptor mutado induciendo su plegamiento correcto y permitiendo su translocación hacia la membrana vasolateral. Alternativamente se investigan activadores de vías bypass, como el sildenafil, que eleva el GMP cíclico intracelular, induciendo el tráfico de acuaporinas independientemente del receptor V2. Asimismo, la investigación sugiere que los activadores de AMPK, como la metformina, pueden fosforilar directamente la AQP2, prescindiendo de la vía clásica de la vasopresina, mostrando resultados prometedores en modelos preclínicos. Cuando los mecanismos compensatorios fallan o el estado de alerta se deteriora, los pacientes desarrollan deshidratación hipernatrémica que exige manejo intrahospitalario meticuloso. La terapia de primera línea implica la reposición del déficit de agua libre mediante fluidos intravenosos hipotónicos, típicamente dextrosa al 5% en agua. La variable crítica aquí es la cronicidad del evento. Si la hipernatremia es estrictamente aguda, instaurada en menos de 48 horas, una corrección rápida de 1 a 2 miliequivalentes por litro por hora es fisiológicamente segura. Sin embargo, en hipernatremias crónicas, las neuronas han acumulado idiosmolas para mantener su volumen intracelular. En este escenario, la tasa de corrección sérica no debe exceder los 0.5 miliequivalentes por litro por hora. Una corrección más acelerada desencadenará edema cerebral iatrogénico, convulsiones o hernia uncal, con un desenlace potencialmente fatal. A modo de conclusión, la revisión de la literatura actual, liderada por artículos definitorios como el publicado en Frontiers in Endocrinology en 2025, subraya una evolución dramática en el paradigma diagnóstico de los síndromes poliúricos. El test de privación de agua está siendo relegado por las mediciones dinámicas de copeptina, las cuales ofrecen una precisión diagnóstica sin precedentes, eliminando la ambigüedad patológica provocada por el lavado medular renal. Asimismo, distinguir categóricamente entre la etiología central y nefrogénica es imperativo, ya que dicta trayectorias terapéuticas diametralmente opuestas. Desde la delicada titulación y prevención de hiponatremia con desmopresina en el origen central, hasta el complejo manejo multimodal, dietético y la prometedora manipulación intracelular en las variantes nefrogénicas. El entendimiento profundo de estos algoritmos moleculares y clínicos es vital para optimizar la calidad de vida y mitigar la morbimortalidad en estos pacientes. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.